aumentos del dólar es algo que automáticamente nos preocupa o nos ocupa también. Ayer en el día martes estuvo pasando de unos 205 a unos 212 pesos el dólar blue, y para conocer un poco estos detalles sobre estos movimientos estamos con Fabio Ventre, economista, que nos va a comentar un poco, bueno, qué está pasando con el dólar blue, que hace un tiempito bajaba, de repente vuelve a subir 7 pesos en un día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Bueno, lo que pasa con el blue, como bien comentás vos, es preocupante, pero lamentablemente lo esperábamos un poco los economistas. ¿Por qué? Recordad un poco lo que pasó antes del acuerdo con el fondo. El dólar venía subiendo y subiendo mucho, en niveles similares a los que tiene actualmente, e incluso había estado por arriba. ¿Por qué se explicaba esto? Porque la chance de que no haya un acuerdo con el fondo no estaba fuera del horizonte, y obviamente que eso generaba mucha preocupación y generó presión de dolarización para cubrirse ante una posible devaluación o suba del tipo de cambio de muchas personas. Llegó el acuerdo con el fondo, trajo algo de tranquilidad. El acuerdo con el fondo no es suficiente para eliminar los problemas de Argentina, no está ni cerca de eso, pero sí es cierto que calmó un poco la posibilidad de que sea mucho más compleja la situación económica. A eso se debió que baje también el blue. Exactamente, eso fue lo que llevó a una cierta calma, porque obviamente que con el acuerdo en mesa, la sobrereacción de la posibilidad de que no lo haya quedó fuera de foco. Pero ¿qué pasó desde entonces? Recordemos, inflación en febrero de entre 4 y 5%, inflación en marzo de entre 6 y 7%. Lamentablemente abril, que se esperaba un poco más calma, cerca del 4, 4,5, muchos dicen que va a estar encima del 5. Ya de por sí, en ese contexto, que el dólar en meses tan complejos como fueron estos esté calmo, no era sostenible. Y en el medio se juntan que algunas cuestiones del acuerdo con el fondo, que como te comenté recién, no son suficientes para solucionar los problemas, están siendo cumplidas más o menos por el gobierno. En el ámbito fiscal se cumplieron las metas, pero ¿cuál es el problema? Con algún artilugio contable que no es tan fidedigno de lo que está pasando en realidad. En la parte de emisión monetaria venimos bien, pero no es suficiente para no tener inflación, al menos en los niveles que tenemos actualmente. Y la más preocupante, yo creo, es la meta que ya de por sí era la más difícil de cumplir: acumulación de reservas. El Banco Central no tiene dólares, y no solo eso, sino que sigue vendiendo en el medio de la cosecha gruesa. Estamos cosechando maíz, soja a precios récord, y aún así el gobierno tiene que salir a vender dólares para que no sube el tipo de cambio. Esto es lo que genera preocupaciones y explica por qué ha subido tanto en estos días el blue. Bien. Algunas internas también del gobierno y pueden generar desconfianzas para que el dólar también siga subiendo. Todo suma en este contexto, y obviamente que la inestabilidad política, inestabilidad jurídica y todo ese tipo de cuestiones institucionales obviamente que también afectan, pero para mí se explica un poco más por lo que te comenté recién. No quiere decir que no afecte, sí afecta y tiene un peso, pero creo que se va mucho más, que la inflación está siendo mucho más alta de lo que se esperaba, y que además el gobierno no está pudiendo adquirir dólares en el único momento del tiempo que lo puede hacer, que es entre abril y junio. Bien. Con la inflación como está y los próximos meses se complica, puede llegar a subir montos también como los de un día para el otro de 7 pesos de hoy. Yo creo que ya subió bastante el blue, tiene margen para subir un poco más, pero no creo que se siga disparando constantemente por estos niveles. Para eso creo que lo que mejor podemos hacer es ver cómo siguen los precios y qué va a pasar con qué hace el Banco Central. Si el Banco Central sigue vendiendo dólares que no tiene, la situación cambiaria se va a poner muy complicada, y no solo en el paralelo, sino también en el oficial, porque no lo van a poder sostener. Esa es la clave de estos meses. Si estos meses, que deberían ser los tranquilos del año, porque tenés exceso de dólares, el Banco Central no compra, creo que ahí podemos preocuparnos un poco más que todo de cara al segundo semestre del año, cuando escasean y tenemos precios récord de energía y tenemos que importarla por un esquema de subsidios que está totalmente fuera de la realidad. Muchísimas gracias, Fabio. Muchas gracias, Francisco. Bien, hasta ahí la palabra entonces de Fabio Ventre, economista, para graficar y comprender un poquito más